Hola niños, ¿cómo están? Espero que muy bien, cuidándose en sus casitas. Soy la profesora Claudia de la Escuela Colonia Manuel Rodríguez. Yo les vengo a contar algunas cosas de dos civilizaciones muy antiguas que fueron Grecia y Roma. Ustedes se preguntarán, ¿para qué nos va a hablar de esto la profesora, verdad? Bueno, es porque estas civilizaciones que vivieron hace miles de años atrás nos dejaron una herencia maravillosa que forma parte de nuestro diario vivir. Imagínense algo tan antiguo que usamos ahora. Entonces, para comenzar, les voy a contar el objetivo de nuestra clase de hoy y los invito a ver un pequeño PowerPoint. Bueno, yo tengo que decirles que ustedes saben más de lo que creen. ¿Han escuchado hablar de democracia, de los Juegos Olímpicos, de los dioses griegos como Zeus o Poseidón, por ejemplo, y de las leyes, la república o el Congreso? ¿Verdad que sí? Bueno, nuestros objetivos de hoy son ubicar geográficamente en el mapa las civilizaciones de Grecia y Roma y conocer algunas características distintivas de Grecia y Roma y sus aportes a la civilización actual. Y para comenzar, vamos a hablar de la civilización griega. Aquí tenemos alguna imagen de lo que era la civilización griega, ¿verdad? Aquí hay un dios que ustedes ya lo conocen, Zeus, el padre de todos los dioses, el caballo de Troya y alguna imagen de esta civilización. Bueno, para ubicar geográficamente, vamos a comenzar diciendo que Grecia quedaba ubicada en la cuenca del mar Egeo, cerca del mar Mediterráneo. Todo esto era Grecia, ¿se fijan? Ahora yo les quiero hacer una pregunta. Observen este mapa y respondan. Grecia fue una de las primeras civilizaciones de la antigüedad. ¿En qué continente se encuentra dicha civilización? Ustedes estaban muy atentos, así que van a ser capaces de responderme esta pregunta. ¿América, África, Asia, Europa? Veamos la respuesta. Europa, muy bien niños. Aquí se encuentra la civilización griega. Por ahí más o menos, ¿verdad? Ahora los voy a invitar a ver un video acerca de la civilización griega para que conozcan un poquitito más. Hoy vamos a conocer uno de los periodos más importantes de la antigüedad. Hoy vamos a viajar a la antigua Grecia. La antigua Grecia comienza en el año 1200 a.C. y acaba en el año 146, también antes de Cristo. Se situaba en el sudeste de Europa, junto al mar Mediterráneo y al mar Egeo. En este territorio, que comprendía una gran península y muchísimas islas pequeñas, nació y se desarrolló la civilización griega. Esta civilización estaba formada por un montón de ciudades, llamadas polis. Las más poderosas eran Esparta y Atenas. Cada polis se gobernaba a sí misma y era independiente del resto, aunque muchas veces se declaraban la guerra entre ellas, o bien se aliaban unas con otras para ir en contra de una tercera. En la antigua Grecia, las mujeres, los esclavos y los extranjeros no eran considerados ciudadanos libres. Solamente los hombres nacidos en las polis eran considerados así, y solo ellos eran los que debatían y decidían sobre leyes, normas y todo lo que fuera importante. Estos debates los hacían en el ágora, una plaza o asamblea que había dentro de la ciudad. Las decisiones se tomaban votando, y por eso se dice que los antiguos griegos fueron los inventores de la democracia, el sistema de gobierno que tenemos en la actualidad la mayoría de los países. Los griegos pensaban mucho y se preguntaban muchas cosas sobre lo que les rodeaba. De hecho, son famosos por desarrollar la filosofía, el arte de pensar. Los filósofos más importantes de la historia, Sócrates, Platón y Aristóteles, eran griegos. Por su sistema político y por sus filósofos, se dice que los griegos fueron la primera civilización intelectual. Para ellos, la inteligencia y el conocimiento eran importantísimos y por eso
por su gran cultura. Dominaron el Mediterráneo durante siglos. Les encantaba el teatro y las competiciones deportivas. ¿Sabes qué crearon las Olimpiadas? Sí, las Olimpiadas que han llegado hasta nuestros días. Seguro que alguna vez las habéis visto en la tele, ¿no? Los antiguos griegos eran politeístas. Creían en muchos dioses. La mitología griega está llena de historias y leyendas misteriosas. El dios más poderoso era Zeus, señor del rayo, y junto a él había muchos otros como Poseidón, el dios de los mares. En la mitología griega también había héroes como Hércules y Aquiles, y extraños seres como el Minotauro o las sirenas. Como habéis podido ver, en la antigua Grecia se crearon cosas que seguimos utilizando en la actualidad, como la democracia, la política, la filosofía, el teatro o las Olimpiadas. Como siempre os decimos, es fundamental conocer el pasado para entender el presente y mejorar el futuro. Resumiendo un poco, la antigua civilización griega constituye una de las bases de nuestra cultura occidental. Tenía dos polis o ciudades más importantes, Esparta y Atenas. En el caso de nuestra cultura, existen muchos elementos que tienen su origen en la antigua Grecia, aunque no siempre somos conscientes de ello, tales como la democracia, surgida en Atenas en el año 500 a.C., los Juegos Olímpicos o el teatro, por mencionar algunos. Bueno, les voy a contar qué significa antes de Cristo, antes de que naciera Jesús o Cristo, porque cuando Él nació, vino el año 0. Desde ahí en adelante se empezaron a contar los años hasta donde estamos nosotros. Otra cosa que se acaba de mencionar en el video es el concepto de democracia. Ustedes se preguntarán, ¿qué es la democracia? Es una forma de gobierno que permite que el pueblo exprese su opinión, el derecho a votar. Ustedes ya estarán muy familiarizados con ese concepto, ¿verdad? Vamos a continuar viendo nuestra presentación. Y viene una siguiente pregunta. Después de ver el video, ¿cuál crees tú que ha sido uno de los grandes aportes de la antigua Grecia a nuestra actual civilización? La creación de los Juegos Olímpicos, B, la creación de embalses, C, la creación del periódico o D, la creación de la escritura española. Estoy seguro de que ustedes saben eso, niños, ¿verdad? Vamos a ver la respuesta. Muy bien, los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Y aquí tenemos en imagen cómo eran los Juegos Olímpicos en la antigua Grecia y cómo son algunas disciplinas en la actualidad. Y esta es la bandera de los Juegos Olímpicos que representa los 5 continentes que participan en ellos. Vamos a continuar. En términos religiosos, los antiguos griegos creyeron en poderosos magos y hechiceros, en un solo dios gobernador de la tierra, o creyeron en varios dioses con poderes sobrenaturales. Vamos a ver la respuesta. Muy bien, niños, creyeron en varios dioses con poderes sobrenaturales. Y de aquí yo sé que ustedes conocen a varios. A Zeus, el padre de todos los dioses, que son los más famosos, y Poseidón, por mencionar algunos, ¿verdad? Vamos a continuar. Aquí tengo una pregunta donde ustedes van a tener que pensar un poquito. Tenemos un curso con 30 alumnos. Debe ponerse de acuerdo en la canción que interpretarán en el acto final, al final del año. Aplicando lo que sabes de la democracia griega, ¿cómo se debe seleccionar esta canción? Alternativa A, pidiéndole a la profesora que diga cuál canción conviene interpretar. Alternativa B, eligiendo la canción seleccionada por los alumnos que tienen las mejores notas. O alternativa C, votando entre varias canciones y seleccionando la que obtenga mayor preferencia. ¿Qué creen ustedes, niños? ¿Cuál será la respuesta correcta? Pensemos. Vamos a ver. Muy bien, votando entre varias canciones y seleccionando la que obtenga mayor preferencia. Ahí nosotros estamos aplicando el concepto de democracia. Y ese votando, fíjense, es con V, con la B cortita, como decimos nosotros. De aquí tenemos imágenes de niños que están ejerciendo su derecho a voto.
Ahora vamos a continuar con la civilización romana. Bueno, Roma se ubicaba en la península itálica. Esto quedaba en el sur de Europa y en el centro del mar Mediterráneo, por lo que es un lugar estratégico para mantener el contacto con todas las zonas del Mediterráneo. Vamos a observar un poquitito. Acaban de escuchar dónde estaba ubicada, ¿verdad? Aquí está el Imperio Romano. Aquí está la península itálica. Miren la forma que tiene, la forma de una bota, ¿verdad? Para que no se nos olvide nunca más. Y aquí está Roma, y actualmente el país es Italia y Roma es su capital. La ubicación al sur de Europa, aquí está el continente europeo, ¿verdad? Y aquí está en el sur la península itálica. Y vamos con una pregunta. Roma fue una de las grandes civilizaciones de la antigüedad. Observando el mapa anterior, ¿en qué continente se encuentra Roma? ¿Se encuentra en América, en África, en Europa, en Asia o en Oceanía? Yo sé que ustedes conocen la respuesta, niños, ¿verdad? Vamos a ver. Muy bien, en Europa. Al igual que la civilización griega, también la civilización romana queda en Europa. Ahora los invito a ver un video acerca de la civilización romana. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer el Imperio Romano. Cuenta la leyenda que Roma fue fundada por Rómulo y Remo, dos hermanos que habían sido criados por una loba. Pero eso es solo una leyenda. Roma se fundó hace casi 2800 años, con la unión de varias aldeas de Italia. Al principio fue una monarquía. Los que mandaban eran los reyes. Pero más tarde se convirtió en una república. ¿Sabéis qué es eso? Una república es una forma de gobierno donde no hay reyes, sino que los políticos toman las decisiones que creen convenientes. La República de Roma duró varios siglos, hasta que hace unos 2000 años empezó lo que conocemos como el Imperio Romano. En un imperio todo el poder está en manos de un emperador, que es como un rey de reyes. Los romanos conquistaron todas las naciones del Mediterráneo: Grecia, Egipto, Siria, Francia, Alemania y también los pueblos íberos y celtas de Hispania. Llegaron incluso a Britania, lo que hoy es Inglaterra. Pero, ¿cómo vivían los romanos? La sociedad romana se dividía en varios grupos. Los patricios eran los nobles, tenían mucho poder, eran políticos y militares, hombres ricos y poderosos. Por debajo de ellos estaban los plebeyos, el pueblo. Eran granjeros, artesanos y trabajadores en general. Y ya, por último, en la parte más baja estaban los esclavos, que solían ser prisioneros de guerra. La guerra era una actividad muy importante para los romanos. Sus ejércitos eran enormes y estaban formados por temibles soldados, llamados legionarios. Gracias a ellos, conquistaron todos los rincones del Mediterráneo. Los romanos, además, eran grandes ingenieros y arquitectos, y crearon ciudades muy ordenadas y con muchas comodidades. Tenían acueductos para llevar el agua de un sitio a otro, puentes para cruzar ríos, circos, teatros, balnearios y escuelas. Los niños romanos iban al colegio. Sí, como nosotros. También construyeron calzadas, que eran carreteras que permitían llegar de un lado a otro del imperio más fácilmente. El Imperio Romano acabó en el siglo V, cuando los germanos invadieron Roma. Fue en ese mismo instante, con la caída del imperio, cuando empezó la Edad Media. Bueno, de acuerdo a lo que escucharon en el video y a lo observado, vamos a ordenar cronológicamente los periodos de la antigua Roma. Recuerden que en el video se mencionaron tres: monarquía, república e imperio. Vamos a ver si ustedes son capaces de ordenarlos en esta línea de tiempo. Tenemos acá república, imperio
o monarquía. Vamos a ver si ustedes descubrieron cuál es el orden correcto. Muy bien, niños. El orden correcto es que Roma comenzó como una monarquía. O sea, ¿qué significaba eso? Que el poder lo tenían los reyes. Luego, esto duró hasta el año 509 a.C. Luego, desde el 509 hasta el año 27 a.C., Roma se transformó en una república. ¿Qué significaba eso? Que los políticos tomaban las decisiones. Ellos tenían el poder. Y luego del año 27 a.C., antes de que naciera Cristo, esto lo expliqué hace un momentito, hasta el año 476 después de Cristo, Roma fue un imperio. ¿Qué significaba esto? Que el poder estaba en manos de un emperador. Un emperador tiene más poder que un rey, es como un rey de reyes. Este imperio romano llegó a su fin en el siglo V, cuando los germanos, que era un pueblo originario del norte de Europa, invadieron Roma y se dio origen a la Edad Media. Ahora, para recordar, ambas civilizaciones nacieron en Europa. Aquí está la península itálica, donde está Roma, y aquí está la península de los Balcanes, en donde estaba Grecia, donde aquí hay muchas islas y su relieve es muy montañoso. Esos son las montañas. Y ahora vamos a conocer algunos legados o algunas herencias que nos dejó la civilización griega y que utilizamos hasta nuestros días en todo el mundo. Concepto de democracia, con algunas variaciones. Hay países que todavía no tienen ese concepto. También nos dejaron como herencia la filosofía, el teatro, las artes y el pensamiento racional. El pensamiento racional es el que tenemos solamente los seres humanos, la capacidad de pensar. Algunos legados que nos dejó la civilización romana fueron el idioma, porque nuestro idioma, el castellano, proviene del latín. También nos heredaron el derecho romano, que es la base del ordenamiento jurídico occidental. Es la base donde se asientan todas las leyes que nos rigen hasta nuestros días. También nos legaron el cristianismo, la arquitectura y la ingeniería. Vamos a ver ahora en una tablita cómo eran las formas de gobierno y algunos otros legados que nos dejaron. Por ejemplo, la forma de gobierno en Grecia era la democracia, en Roma era la república. ¿Y cómo ocurre en Chile? Chile es una república democrática. ¿Qué significa eso? Que el poder está en manos de los políticos, pero que también hay democracia. La ciudadanía, el pueblo, tiene derecho a opinar y tiene derecho también a tomar algunas decisiones. En Grecia, las instituciones de gobierno se llamaba eclesia, que era una asamblea. En Roma había cónsules. ¿Cuáles son las instituciones del gobierno en Chile? Bueno, tenemos la Corte Suprema, el presidente y el Congreso. O sea, tenemos el poder judicial, ejecutivo y legislativo. Ahí tenemos los tres poderes del Estado chileno. ¿Cómo era el poder judicial en Grecia? Bueno, en Grecia teníamos magistrados y en Roma, el Senado. En Chile tenemos la Corte Suprema. Ahí están los jueces que toman muchas decisiones de carácter judicial, de aplicación de las leyes. Luego tenemos el poder ejecutivo. En Grecia se llamaba bulé, en Roma magistraturas. Y en Chile el poder ejecutivo está en manos del presidente o la presidenta. También tenemos un poder legislativo, que en Grecia se llamaba Prytania o Consejo. En Roma este poder legislativo se llamaba comicios. Y en Chile es el Congreso. Ustedes han oído hablar del Congreso, niños, donde están los senadores y los diputados, que se eligen por votación ciudadana, es decir, se eligen de manera democrática, igual como en Grecia. Y tenemos la concepción de ciudad. ¿Qué significa concepción de ciudad? El concepto. ¿Qué es lo que se entiende por ciudad? Bueno, en Grecia habían polis, que eran ciudades-estados. En Roma
la concepción de ciudad se llamaba urbe. ¿Qué quiere decir eso? Que era el sector urbano, no rural. Y en Chile posee ambas cualidades. Tenemos ciudades que tienen sectores urbanos y rurales. Bueno, aquí tenemos un poquitito de vocabulario para que ustedes sepan de qué estábamos hablando cuando dijimos aquí que en Grecia había una eclesia. Eclesia era la principal asamblea de la democracia ateniense. Era popular, abierta a todos los ciudadanos. También tenemos acá el concepto de boulé, ¿verdad? La boulé era Consejo de los 500. ¿Qué significa eso? Que era una organización restringida de ciudadanos para que la asamblea pudiera tomar decisiones, algo así como nuestras cámaras de senadores o diputados. Pero esta estaba compuesta por 500 miembros que debían reunir ciertos requisitos. Y tenemos acá también el poder legislativo, la Prytania. ¿Qué es Prytania? Son los representantes seleccionados entre los 500 de la boulé. O sea, de estos 500 se elegían algunos representantes porque no podían ir los 500, por ejemplo, a una reunión, ¿verdad? Solamente elegían a algunos representantes. Bueno, y para finalizar, les quiero hacer unas preguntas para que ustedes reflexionen. La pregunta 1. ¿Qué aprendí hoy? ¿Qué aprendieron hoy, niños? ¿Qué conocieron? Conocieron la civilización griega, ¿verdad? Conocieron algunos legados de la civilización griega, como por ejemplo la democracia, que nos legaron la ciencia, nos legaron las artes, algunas cosas que se aplican en la política, ¿verdad? La filosofía, el teatro, el pensamiento racional. Eso nos legaron, por ejemplo, los griegos. ¿Y qué nos legaron los romanos? Por ejemplo, el concepto de república, la arquitectura, las calles, etc. La pregunta 2. ¿Para qué me sirve lo que aprendí? Bueno, ahí ustedes tienen que reflexionar. ¿Para qué me sirve? ¿Dónde puedo aplicar esto? ¿Lo podré aplicar en mi diario vivir? ¿Lo podré aplicar en mi casa, con mis hermanos, con mi mamá? Cuando mi mamá toma alguna decisión, ¿verdad? De repente peleamos con los hermanos y la mamá tiene que poner orden y dice vamos a ir a una votación. Y se eligen algunas cosas democráticamente. Incluso cuando ustedes se van a comprar ropa a una tienda, las mamás les preguntan, ¿qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Eso es democracia, te pide la opinión. Y la pregunta 3 queda abierta para ustedes. ¿Qué más me gustaría saber? ¿Qué más les gustaría saber acerca de estas antiguas civilizaciones? Tal vez, ¿qué hacían los niños en su tiempo libre? Tal vez, cómo eran las mamás en esa época, cómo se iban al trabajo, en qué se transportaban. Bueno, esas son preguntas que ustedes tienen que hacerse ahora que ya tienen toda esta información. Espero que les haya gustado la clase, que la hayan encontrado entretenida. Y también quiero recordarles que tienen que quedarse en casita, tranquilos, obedeciendo todo lo que dice la mamá, lavándose las manitos cuando corresponda y repasando lo que los profesores les dieron para estudiar. Ahora, los invito a ustedes a investigar un poquitito más de estas antiguas civilizaciones. Hay información muy bonita y espero que nos sigan viendo en el canal 5 de televisión y en redes sociales donde esto va a ser transmitido. Muchas gracias, niños, por su atención.